Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas noches. Eh, Vamos explicando pues los reactivos del examen uno que tienen ustedes ahí en su cuaderno. Desafortunadamente no tengo el archivo en PDF como para poner aquí la imagen, o sea, la screenshot de cada reactivo, pero pues les recomiendo que vayan leyendo o viendo en qué pregunta voy para que leanme el problema más a profundidad, ¿va? No lo voy a leer así de que a super profundidad, simplemente voy a explicar, ¿no? El problema y pues lo que pudiera traer consigo, ¿va? Cabe mencionar que este examen, una parte ya la explicó el profesor Carlos que me cubrió ese sábado. Al final no fueron tantas preguntas, me comentó que fue como hasta las 6 o 7, algo así, entonces pues bueno, vamos viendo qué rollo. Vamos a explicar pues todas, pero a las primeras no les voy a dar tanta profundidad porque se supone que ya quedaron explicadas, ¿va? Entonces vamos comenzando. La primera, tenemos una operación de la siguiente manera: 10 por 10 a la 4 entre, o sea, esta es la uno, ¿no? Entre 10 a la 2 por 10 elevado a la 2 también, ¿va? Entonces, ¿qué sucede aquí? Acuérdense lo que vimos en clase la semana pasada. Tenemos a a la n entre a a la m, a la n, perdón, a elevado a la n menos m, ¿no? Y a la n por a la m es igual a la n más m, ¿no? O sea, se suman los exponentes o se restan dependiendo qué es lo que tengas. Entonces vamos aplicando esto pues, tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo. Entonces sería 10 elevado a la 5 en la parte de arriba, este tiene exponente 1, entonces sería 1 más 4, 5. Entre 10 elevado a la 4 en la parte de abajo. Posterior a eso, hacemos la resta de los exponentes, 10 elevado a la 5 menos 4, y ya nos queda 10 elevado a la 1, que es igual a 10. Y esa es la respuesta correcta, inciso A. Luego, la 2. Ok, en la 2 es un problema muy parecido al que vimos en clase, que te dice, oye, ¿quieres combinar ropa, no? Entonces, ¿qué les dije? Vas a tener que multiplicar la cantidad de ropa que tienes de cada cosa o de cada tipo de ropa que tienes, ¿no? Pero aquí cambia el asunto. Aquí te está diciendo, oye, puede combinar sus camisas con sus pantalones de 30 maneras distintas. O sea, ya te está diciendo la cantidad total de combinaciones que puede hacer. Y ahora nos pregunta, a ver, te dice, oye, si tiene 5 camisas, ¿cuántos pantalones tiene, no? Pues es fácil, ¿no? Te dice, ok, 30 son las combinaciones totales. Y acuérdense que era multiplicar, ¿no? Cantidad de cosas. Entonces, tiene 5 camisas y vas a multiplicarlo por ¿cuántos pantalones? Pues es lo que queremos saber, ¿no? Entonces, por pantalones, y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 30. Entonces, al final esto es una ecuación, ¿no? Si lo quieres ver así, 5p es igual a 30, despejas la p y te queda 30 entre 5. Entonces, p pues es igual a 6, ¿no? O sea, la cantidad de pantalones son 6. O desde un momento, ¿no? O desde el principio más bien. 30, que era lo que tenías, divídelo entre 5, que era lo que te da de información de las camisas, y ya obtienes el número de pantalones que tiene la persona, ¿no? Entonces, respuesta correcta, inciso B. Luego, la 3 es una ecuación lineal, la cual dice 7x más 4 es igual a 10x menos 26. Ok, es una ecuación lineal, vamos a pasar todas las x a un lado, todos los números al otro, respetando de que si es suma pasa como resta, si es resta pasa como suma. Entonces, por comodidad voy a pasar las x para acá y el número para acá, ¿no? Entonces, te quedaría 4, este está negativo, pasa positivo, entonces queda 20 más 26 es igual a 10x, se queda igual, y este es positivo, pasa negativo del otro lado. Ya después 4 más 26 nos queda 30, 10x menos 7x son 7, perdón, 3x, y ya por último despejas la x, que es lo que te estorba el 3, ¿qué hace el 3? Multiplica, entonces lo pasas a dividir. Entonces te queda que 30 entre 3 es igual a x, y ya de esta manera obtenemos que x es igual a 3. Y esa sería la respuesta, que es... No, ¿cuál? 30 entre 3 no es 3, es 10. Que sería el inciso C, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces luego,
Pregunta 4. Nos pide área sombreada, ¿va? Entonces, en la 4, vamos más o menos dibujándola. Tenemos algo así. Ajá. Y más o menos por aquí y por acá. Algo así. Y pues es así. Y esto también aquí coloreado, ¿no? Entonces, 6. Y luego 4. Y 2, ¿no? Aquí. Ok, nos pide área sombreada, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense lo que hemos dicho, lo que hemos mencionado. El área sombreada se obtiene como el área grandota menos el área sin sombrear. Entonces sería el área grandota, que sería todo el rectángulo, menos el área del triángulo, ¿va? Entonces el área del rectángulo, fácil, ¿no? Base por altura. La base es 6, la altura es 4, entonces sería 6 por 4 y esto es 24. Y el área del triángulo, ok, el área del triángulo sería base por altura sobre 2. Entonces lo primero que tengo que hacer es obtener la altura. Entonces la altura, pues es esto, ¿de acuerdo? Y fíjate qué tiene eso de importante. Pues que es lo que mide el lado del rectángulo, ¿no? O la altura del rectángulo, si quieres verlo así. Entonces mide 4. Y luego, si sabías que toda la base medía 6 y te dicen que esto mide 2 o esta partecita mide 2, o sea, de aquí a acá, entonces ¿cuánto mide lo que resta? Que sería la base del triángulo. Pues mide 4, ¿va? Entonces ya tenemos la base del triángulo y la altura del triángulo. De esta manera, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, si la base es 4 y la altura es 4, sería 4 por 4 entre 2. Y esto nos da 16 entre 2. Y esto es 8. ¿Va? Y ahora sí, el área sombreada. Ok, en el área sombreada, ¿qué sucede? Ok, en el área sombreada, pues sería el área más grande, que es 24, menos el área chica o el área sin sombrear, que sería la del triángulo, que sería 8. 24 menos 8 nos da 16. Bueno, nos dice centímetros, simplemente 16 unidades cuadradas. Y esta sería la respuesta, inciso D. Luego el 5. Ok. En la 5. En la 5 es un tema de porcentajes. Como les comenté, hay varias formas de hacerlo. Eh, Muchas formas, ¿no? Pudiera haber de hacer. En este caso, pues yo creo les recomendaría, o bueno, les recomendaría más bien, que se haga. O sea, hay muchas formas, ¿no? Una es tal cual. Nos pide el 20%, entonces sería un quinto por 480. Haces la multiplicación y ya llegas a 96, ¿no? Otra forma es sacar de a 10% en 10%. El 10% de 480 es fácil de obtener, ¿no? Entonces el 10% es igual a 48. Entonces nada más multiplicas por 2 en ambos lados para obtener el 20%. Nos quedaría 20%, pues es igual al doble de esto, que sería 96. Y esa sería la respuesta correcta, inciso C. Entonces, como les comento, hay varias formas de hacerlo. Otra hubiera sido regla de 3. También es válido y llegas a la misma respuesta. ¿Va? Ok. Ahora, la 6. La 6 tenemos... A ver, ¿cómo le hago? Para dibujar esto, así, luego así, 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 C, A, B, E y D. Ok, entonces nos dice, ok, AB es paralelo a DE, es decir, este lado es paralelo a este lado. Luego, ¿qué más nos dice? DE, no, AC mide 8. O sea, esta parte, vamos a ponerlo con otro color. Esta parte mide 8. Luego, CE mide 16. DE mide 18
y nos pregunta cuánto mide AB, ¿no? Ok, en este tipo de problemas, cuando hay figuras de ese estilo que tienen ciertas cosas en común, ok, pues hay que ver qué relación hay, ¿no? O sea, en este tipo de problemas donde tienes figuras de este estilo que están prácticamente iguales, o sea, es decir, están reflejadas, si te das cuenta es un reflejo una de otra, ¿no? Haz de cuenta, es un reflejo. La de acá prácticamente es igual a esta, ¿no? O sea, la figura en sí, o sea, los triángulos son iguales. O sea, hablando de como de relación, ¿no? Tienen la misma relación. Pero el de acá pues es más grande que el de la izquierda, ¿no? Pero tienen esa propiedad, ¿no? Es decir, son como un reflejo de otro, pero uno más grande. Es como si dices, oye, este es mi papá o mi mamá y yo soy este, ¿no? Soy el hijo. En cierta manera eres como un reflejo, ¿no? O cumples ciertas propiedades, ¿no? De tu papá o de tu mamá. Entonces, ¿qué propiedades se van a cumplir? Pues el mismo problema nos los va a ir diciendo, ¿no? En este caso nos dice, oye, a ver, o sea, existen ciertos lados que están relacionados, ¿no? Digámoslo así. En este caso te dice, ok, AC mide 8 y CE mide 16. Entonces, ¿qué vemos? Que mide el doble, ¿no? Es decir, este lado mide el doble del de acá. Entonces, todos los demás lados van a tener esa propiedad. Es decir, este lado es la mitad de este. O dicho de otra manera, el de acá es el doble que el de aquí, ¿no? Y por consiguiente también el lado más grande también va a cumplir esa propiedad. Es decir, todos los lados de la derecha son el doble que los de la izquierda. ¿Va? Esa es la relación que tienes. ¿Cómo se obtuvo esa relación? Pues aquí mismo te la dice, ¿no? Entonces ya nos pide, oye, ¿cuánto mide el segmento AB? Pues si todos los de la derecha son el doble que los de la izquierda y me dice que 18 es lo que mide este lado, entonces ¿cuál es su correspondiente? El de acá, ¿no? Que sería el AB. Entonces, ¿cuánto mide? Pues mide la mitad, ¿no? Que sería 9. Entonces la respuesta sería C, 9. Ok, seguimos con el ejercicio 7. Ok, el ejercicio 7, pues es lo mismo, ¿no? O sea, en el 7, algo que ya hemos dicho, que ya hemos mencionado. Uy, se me cayó el cel. Algo que ya hemos dicho o mencionado acerca de las áreas, ¿no? Otra vez nos vuelve a pedir áreas. Igual, área sombreada, tenemos algo así. Y tenemos pues un círculo más o menos así, ¿no? De hecho, ni es un círculo completo, es medio círculo y nos pide el área sombreada. Pero se calcula de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obtener el área del rectángulo y restarle el área del medio círculo, ¿va? Eso es bien importante, el área del medio círculo, no del círculo completo, del medio círculo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Hay que ir desglosando toda la información que nos da. Te dice, ok, a ver. El área interior, AB, que es A y B, es el diámetro del círculo y mide 8, ¿va? Entonces, todo esto mide 8, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto mide el radio? Pues el radio mide 4, ¿no? Que sería la mitad. O sea, del centro para acá mide 4. Pero no solo eso, acuérdense que el radio es en todas las direcciones, ¿no? En todas las direcciones. O sea, el radio mide lo mismo en todas las direcciones. No importa en qué dirección lo tomes. O sea, todos esos miden 4. Entonces, ¿por qué menciono esto? Ah, porque nos hace falta la altura del rectángulo para poder obtener la área del rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Ah, pues el radio, hay un radio que es el que queda aquí a la mitad, que justamente va de un lado del rectángulo al otro lado en línea recta, formando un ángulo de 90 grados. ¿Cómo podemos asegurar eso? Ah, pues porque ahí se ve, ¿no? En el círculo y el rectángulo se ve que tocan, ¿no? En un punto, ahí se ve que están ahí tocándose, ¿no? Entonces, por eso podemos asegurar eso, ¿va? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que vemos? Pues que la altura mide 4,
¿va? Entonces ya tenemos toda la información necesaria. Entonces el área del rectángulo es base por altura, ¿no? Entonces sería la base, que es 8, por la altura, que es 4. Esto nos da 32. Luego, el área del círculo, pero no del círculo exactamente, queremos la del medio círculo. Entonces sería radio al cuadrado por pi. Esa es la del círculo, ¿va? Área del círculo. Pero yo no quiero todo completo, quiero la mitad. Entonces entre 2. El radio, ¿cuánto quedamos que es? Es 4. Entonces nos va a quedar 4 al cuadrado, 16 por pi sobre 2. 16 entre 2 te da 8. Entonces nos queda 8 pi. Y ahora sí, el área sombreada es área grandota, que es 32, menos área chiquita o área sin sombrear, que sería 8 pi. Y ahí está. Esta es la respuesta. Y ahí está el inciso B. Luego, en el 8. En el 8, pues bueno, a ver, no me voy a detener mucho a explicar estos problemas de promedios. Al final, realmente no tienen tanta complejidad. Simplemente, pues acuérdense, ¿no? El promedio sumas todos los datos y divides entre el número de datos. Entonces en la 8, pues hay que sumar 1 más 5 más 5 más 6 más 6 más 7 y dividir entre el número de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería entre 6 datos. Y esto nos da 12 y 10, 22 y 8, 30. 30 entre 6 y esto es 5. Entonces el promedio es 5, que sería inciso A. Ejercicio 9. Ok, ejercicio 9 es una multiplicación de expresiones algebraicas. Ya lo explicamos, pero vamos haciéndolo de manera rápida, ¿no? Entonces sería x más 2 por 2x más 1. Entonces, ejemplos o ejercicios que ya vengan más adelante sobre multiplicación de expresiones algebraicas, sobre promedio e incluso sobre áreas puede ser, depende del problema, pues seré más selectivo, pero en general lo de expresiones algebraicas y promedios, los ejemplos en adelante ya no los voy a explicar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque perdemos tiempo y realmente con que lo explique una vez, más aparte los videos que mandé, ya es suficiente, ¿no? Entonces, o sea, los demás ejercicios son muy parecidos a los que estás viendo, ¿no? Entonces nada más es hacer lo que tienes que hacer, pero para el ejercicio en específico, ¿ok? Entonces vamos haciendo la multiplicación de esto. Entonces sería x por 2x. La clave, acuérdense, para las multiplicaciones de expresiones algebraicas. Primero multiplica los signos. Entonces es más, aunque no lo escribes, ahí está un más. Y acá también. Entonces sería más por más, más. Y luego multiplica los números que tienes a un lado, ¿no? Aquí tienes un 1, aunque no se escribe, ahí está. Entonces sería 1 por 2, 2. Y luego multiplica las letras. Te quedaría x por x. ¿Y cómo las juntas? Pues con leyes de exponentes, ¿no? ¿Qué ley de exponentes? Pues la que teníamos acá arriba, ¿no? Esta mera. Entonces sería x elevado a la 1 por x elevado a la 1. Esto es x elevado a la 2. Entonces nos va a quedar 2x al cuadrado. Luego, x por 1. Entonces, siguiendo la misma regla, te va a quedar solamente x. Y luego, 2x por 2 nos va a quedar más 4x. Y 2 por 1 nos va a quedar 2. Ya de aquí hacemos la suma. ¿Cómo puedes saber si puedo sumar o no? Puedes sumar dos expresiones algebraicas siempre y cuando tengan la misma letra o las mismas letras y los exponentes sean iguales. Es decir, aquí tengo x y acá también, pero este tiene exponente 2 y este tiene exponente 1. Entonces no los puedo sumar, ¿va? En cambio, este sí con este sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra, que es x, y el exponente de cada una de esas letras es 1. Entonces la puedo sumar. Entonces nos quedaría 2x cuadrada más x más 4x serían 5x.
más el 2 de acá. Y ya esta sería la respuesta, que es el inciso D. Ok, la 10. Ok, la 10 está interesante porque les enseña a ver ciertas cosas o de truco, ¿no? Nos pide el mínimo como un múltiplo de 20,000, 30,000 y 50,000, ¿va? O sea, nos pide el mínimo como un múltiplo de estos números. Entonces, tú lo puedes hacer con estos números, pero te vas a tardar años. Bueno, no años, pues, pero va una hora puede ser, ¿no? Que nos tardemos. Dividiendo, volviendo a dividir, tarara, tarara, tarara. En cambio, hay que analizar y trabajar menos. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que todos, tanto el 20,000 como el 30,000 como el 50,000, todos son múltiplos del 10,000. Fíjate, o sea, todos son múltiplos del 10,000. Es decir, 10,000 por algo te da 20,000, 10,000 por algo te da 30,000 y 10,000 por algo te da 50,000, ¿va? Entonces, tú puedes olvidarte del 10,000 ahorita, o sea, nos olvidamos, lo anotamos por acá, y simplemente sacar el mínimo común múltiplo del 2, del 3 y del 5. Y claro que se simplifica bastante el trabajo, ¿va? Entonces vamos haciéndolo. Sacas el mínimo común múltiplo, 3, 5, y luego entre 3 te queda 1, 1, 5, y entre 5, 1, 1 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo sería 2 por 3 por 5, que eso nos daría 30, ¿no? Si 2 por 3 es 6, por 5, 30. Ahí está. Y ya. Entonces esta cantidad... Ah, caray, 30. Sí, 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 30, perdón. Me andaba confundiendo. Entonces 30, ¿va? Ya obtuvimos que el mínimo común múltiplo es 30. Pero ese mínimo común múltiplo era del 2, 3 y el 5. Yo quiero saber el del 20,000, 30,000 y 50,000. Entonces, esta cantidad que te salió la multiplicas por aquel número que dije. Ahorita olvídate de él, ¿va? Entonces por 10,000. Entonces el mínimo común múltiplo del 20,000, 30,000 y 50,000 es 300,000, ¿va? Que sería 30 por 10,000. Y ahí está el resultado, ¿ok? La 11, ok. La 11, esta la voy a explicar un tanto a fondo y vamos haciendo unas pequeñas aclaraciones. Ok, en la 11, ¿qué te dice? Ok, en una urna hay tres esferas azules, luego tres rojas y dos amarillas, ¿va? Entonces el total de esferas que tiene son 8 esferas, ¿no? Acuérdense, para probabilidades siempre necesitamos el total. Luego me dice, ok, si saco dos esferas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? ¿Va? Entonces, cuando hablamos de probabilidad de este estilo, en el cual te pide sacar, por ejemplo, en esferas, sacar cierta cantidad de esferas al mismo tiempo, o en los dados también te dice, oye, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar tres dados me salga sello, por ejemplo, ¿no? Ah, pues esto. O sea, bueno, me salga sello en todas, ¿no? Eso es lo que se suele decir. No, pues es tanto la probabilidad, ¿no? Entonces, son como repetir el mismo experimento varias veces, ¿no? Y quieres saber la probabilidad de que te salga seguido, ¿no? El experimento. O que se cumpla eso que tú quieres varias veces, ¿va? Entonces, en ese tipo de problemas, lo que se hace es multiplicar las probabilidades. Es decir, ok, si la probabilidad de que salga un azul es 3 sobre 8, pues la voy a multiplicar por la probabilidad de que salga otra azul, que es 3 sobre 8, ¿no? Y ya con eso me da el resultado, ¿va? Entonces, en este ejemplo, te dice, ok, si saco dos esferas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? Entonces, sería multiplicar las probabilidades, ¿no? Entonces sería, la probabilidad de sacar una esfera roja es 3 sobre 8. La probabilidad de sacar
Una esfera roja es 3 sobre 8, ¿no? Aquí ahí te dice, sacas dos esferas, entonces esa sería una, esta sería la otra. Haces la multiplicación de probabilidades y ¿qué te da? Te da 9 sobre 64. Y esta es la respuesta que viene correcta aquí, ¿va? Y es correcta, pero está un poco al detalle de la interpretación. Ahí te va el porqué, ¿va? O sea, esta ya es la respuesta, ¿no? Esta sería la explicación para llegar a la respuesta. Pero ahí te va el porqué, viene el detalle. Ok, aquí nomás te dice, ok, si saco dos esferas, pero no te dice si las estás sacando al mismo tiempo o primero sacas una y luego vuelves a meter la que sacaste y luego sacas otra. Cambia completamente el asunto, ¿va? Es decir, si la saco al mismo tiempo y todavía no sé cuál es una ni cuál es otra, fíjate qué sucede. A ver, vamos a poner el ejemplo aquí muy burdo, ¿no? Obviamente yo no tengo esferas aquí, ¿no? Pero haz de cuenta que estas son lo que voy a sacar. Vamos a ver los plumones que tengo, ¿no? Tengo cuatro plumones, por poner el ejemplo, ¿va? Entonces, fíjense, ahí les va cómo cambia todo. Yo puedo haber dicho, ah, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un plumón rojo? Ah, pues uno de cuatro, ¿no? O sea, tengo un plumón, pues ¿cuántos tengo en total? Cuatro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos plumones rojos? Y ahí es donde viene la interpretación que les digo. O que le falta información al problema. Una forma es, ok, saco uno, ¿cuál es la probabilidad? Uno sobre cuatro. Y luego lo vuelvo a regresar. Y luego otra vez agarro al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que saque uno rojo? Pues uno sobre 4 otra vez, ¿no? Y otra vez multiplicas probabilidades y ya te da la probabilidad de que suceda lo mismo seguido, ¿no? Es decir, que primero sacaste uno rojo y que vuelvas a sacar uno rojo, ¿no? Ok, pero aquí el detalle es, yo pude haber sacado uno rojo, porque también hay problemas de ese estilo. Saco uno rojo, ¿va? ¿Cuál es la probabilidad? O bueno, saca un plumón. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno rojo? Uno sobre 4, ¿va? Pero no lo regreso. Es probable o es posible que suceda cosas así. ¿Por qué? Depende del problema, ¿no? Entonces, aquí no mencionan el problema. Entonces, yo no lo regreso. Y luego otra vez, ok, ¿cuál es la probabilidad de sacar uno rojo? Pues sería restar, ¿no? Vas a restar la cantidad de rojos que te quedan y no solo eso, la cantidad de plumones totales que te quedan. Entonces, la probabilidad, ¿cuál sería ahora? Cero sobre 3, ¿no? Ya después multiplicas las probabilidades, ¿no? Entonces, ahora sí, ya poniendo el ejemplo bien en esto, si tú no regresaras la pelota o la esfera, entonces la probabilidad sería el de la primera, 3 sobre 8, porque están completas. Pero de la segunda ya no están completas, ¿va? O sea, ya no están completas. Y entonces, ¿cuántas rojas te quedan? O sea, si sí las sacaste, porque es la idea, ¿no? Que si haya sucedido tu evento o el primer evento que tú quieres. Entonces, si sí las sacaste, ¿cuántas esferas rojas te quedan? Dos. ¿Y cuántas en total? Siete. E igual se multiplican las probabilidades, ¿no? Entonces 3 por 2 te queda 6 sobre 8 por 7, 56. ¿Va? Y la respuesta cambia completamente, que de hecho esta respuesta ni siquiera está en... Ah, no, sí está. No, sí está, ¿eh? Sí está, es la respuesta D también. Entonces, ahí está, pensé que no estaba, ¿eh? Pero sí está. Entonces, fíjense, obtuvimos dos respuestas y todo tiene que ver con la interpretación, ¿va? Yo, mira, fíjate que había ignorado completamente la respuesta D. Pero ya viendo la respuesta D, a mi punto de vista, ya pongan atención, la respuesta yo pondría que sería la D, ¿va? O sea, 3 sobre 28 o 6 sobre 56. ¿Por qué? Porque te dice, oye, si saco dos esferas, entonces yo entiendo que las está sacando al mismo tiempo. Entonces sacarlas al mismo tiempo es este caso, ¿va? No el de acá arriba. ¿Ok? Entonces, a mi punto de vista, la respuesta sería la D. Ahí en las respuestas que yo les puse de mensaje, pues había puesto que era la C, porque ya la verdad ni había visto la D, pero ya viendo la D, sí, para mí es la D la respuesta. ¿Va? Ok, ahora la 12. La 12, ¿qué sucede?
La 12 te dice, oye, tiene una hoja rectangular de 10 centímetros de base y 6 de altura. Y ya nos dice cuántos triángulos de área 4 puede recortar a partir de esa hoja. Pues hay que ver cuántas veces cabe, ¿no? El triángulo chiquito o el área chiquita en el área grande. Es una división, ¿no? Es una división de áreas. Entonces, es decir, área grande entre área chica, ¿qué nos va a dar? Número de triángulos, ¿no? Número de triángulos. Entonces, directamente esto sería, el área grande sería base por altura, 10 por 6, que es 60, entre el área chica, que es el triángulo, y ya te lo dice, ¿no? 4, o sea, triángulos de área 4. Entonces 60 entre 4, esto es 15. Entonces esta es la cantidad de triángulos que puede recortar a partir de la hoja. Sería 15 triángulos. Ok, la 13 no la voy a explicar, es de promedio. La 14 sí lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque tal vez aquí pudiera haber alguna duda o algo así, ¿no? Entonces vamos explicándolo. Igual, el concepto es área sombreada. ¿Cómo se obtiene el área sombreada? Pues área grande menos área chica o área sin sombrear, ¿no? Entonces, la 14. Tenemos un círculo grande y dos círculos pequeños, más o menos algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, ustedes pueden ver la figura ya bien puesta. Y pues bueno, tenemos varias información por aquí. Por aquí está el punto A. Y luego por aquí está el punto C. Por acá está el punto D. Por acá está el punto E. Por acá está el punto F, ¿no? Otra vez les digo, pueden ver ustedes la figura y ya ver qué onda, ¿no? Más bonito. Entonces nos dice, ok, AF es diámetro del círculo grande. Entonces, todo esto es diámetro del círculo grande. Pero, bueno, no pero, más bien, AF o el diámetro del círculo grande, vamos a ponerle diámetro grande, es igual a 10, ¿no? Y luego C y E son los centros de dos círculos más pequeños y nos pregunta el área, ¿no? Entonces, ya tenemos el área del círculo grande, o sea, implícitamente ya nos la está diciendo. ¿Qué nos hace falta? Pues saber cuánto es el área de los círculos pequeños, que si te das cuenta son iguales, ¿va? O sea, son igualitos los dos círculos, ¿va? Entonces lo importante es, pues, ¿cuánto es el radio de esos círculos chiquitos? Pues fíjate, o sea, fíjate tú en la figura. O sea, fíjate que, ok, este D o este punto D está a la mitad, o sea, es el centro del círculo grande, ¿no? Y no solo eso, sino que es un punto donde coinciden los dos círculos chiquitos, ¿no? Y entonces, ¿qué más ves? Pues que si son iguales los círculos chiquitos, entonces ¿qué quiere decir? Que esta parte mide lo mismo que esta parte, ¿no? O sea, no puedo dibujar muy bonito, pero bueno, que esta parte es igual a esta parte. Es decir, AD, el segmento AD, es igual al DF, ¿ok? Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues me está diciendo que el radio del círculo grande, si lo quieres ver así, es igual al diámetro de un círculo chiquito, cualquiera, no importa, ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el diámetro de los círculos chiquitos es igual a la mitad de esto, que sería 5 nada más, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo toda la información. Ya, para calcular áreas, ¿qué hacemos? Pues radio al cuadrado por pi, ¿no? Igual acá, radio al cuadrado por pi. Ya está, ¿no? Entonces, el diámetro es 10, el radio es la mitad, pues que es 5, entonces sería 5 al cuadrado es 25 por pi. Y luego acá, el radio es 5, perdón, el diámetro es 5, la mitad ¿cuánto es? La mitad es 5 medios, ¿va? Entonces nos queda 5 medios al cuadrado por pi. ¿Y qué tienes? 5 medios al cuadrado es 25 cuartos, ¿no? Por pi. Y ya después, ¿qué pasa? ¿Qué más tienes que hacer?
pues ya, ¿no? Hacer las respectivas sumas. Entonces sería el área sombreada, sería el área grande menos el área chica, ¿no? Entonces, el área grande, ¿cuánto es? 25pi menos el área chica. Pero esta área que acabo de obtener es la de un círculo. Uno. Pero ¿cuántos tengo? Tengo dos. Entonces hay que multiplicar por 2 esto. Entonces sería 25 cuartos por 2 enteros. Y nos da, se simplifica, nos da 25 medios. ¿Va? Entonces nos quedaría 25pi menos 25 medios de pi. Haces la resta de fracciones, 25 menos 25 medios, y nos queda que es 25 medios de pi. Y este sería la respuesta correcta. Y es el inciso A. Ok. La 15. La 15 no me voy a detener a explicarla tanto. Simplemente hay que ver qué onda, ¿no? O sea, el concepto que te quiero enseñar únicamente ahorita es elevar al cuadrado, ¿no? Ya con eso tú puedes o serías capaz de resolver el problema. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Significa multiplicar por sí mismo dos veces. Entonces, por ejemplo, el inciso A tienes 3 por 3, ¿va? Esto es 9. Entonces, tienes que ver todos los números. Bueno, esa es una forma, ¿no? Ver todos los números, o sea, elevarlos al cuadrado y ver cuál te da más pequeño que el original, ¿va? Esa es una forma. Otra forma, pues ya es saber, o sea, esto ya es información que vas aprendiendo, que todos los números que estén entre 0 y 1, a excepción del 0 y a excepción del 1, o sea, todos los números que estén aquí adentro, el 0.1, 0.2, todos los números que tú quieras, ¿no? Que estén aquí adentro en ese intervalo, todos los números que eleves al cuadrado te van a dar más pequeños que el original. Todos, todos, ¿va? Entonces, bueno, ya es información que ya sabes, entonces con eso pues ya sabes que la respuesta correcta es la C, que es 0.4, porque es el único que está en este intervalo, ¿no? O lo pudiste hacer pues paso a paso, multiplicar toda la onda y ya te das cuenta de la misma respuesta, ¿no? Ok. La 16. La 16, pues qué onda, ¿no? Es área. Área de esa figura. No me voy a detener a explicarla al 100. ¿Por qué? Porque pues, es una pregunta bastante sencilla. Tienes una figura algo así. Más o menos algo así. Y pues te da esta información. Te da esta información. Te da esta información. Ah, no, 4, perdón. Y te da esta información. Y nos pide el área de todo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer que es, pues simplemente ir desglosando con la información que te hace falta. O sea, fíjate que en tu figura no tienes esta parte. Entonces ya te hice o ya te ayudé, ¿no? Poniéndote esta parte. Es decir, tienes que separar tu figura original en dos figuras o en tres o en la cantidad que tú quieras, pero de tal manera que estas figuras tú puedes calcular el área con fórmulas elementales, es decir, fórmula de área del rectángulo, fórmula de área del triángulo, fórmula de área del cuadrado, ¿no? Esa es la idea de estos ejercicios. Entonces fíjate que se divide en dos rectángulos y ya nada más sería sumar esta área más esta área y ya tienes toda la de la figura, ¿va? Entonces, lo importante aquí es, ok, si todo completo lo de acá dice que medía 4, entonces, ¿cuánto mide esta parte? Pues mide 3, porque ya tienes 1 acá, ¿no? Que es lo que mide esto. Entonces, 1 más 3 te da todo completo, que es 4. Y ya, ya está. Ya con eso puedes resolver el ejercicio. Ok, luego, la 17. La 17, pues es cosas de notación científica. Tienes 3.45 por 10 elevado a la menos 4. Entonces, como les comenté en clase, cuando tú o sea, tienes notación científica, multiplicas por 10 elevado a un exponente. Si el exponente es positivo, entonces el punto decimal se mueve a la derecha,
la cantidad de posiciones que el exponente te diga. Y si es negativo, se mueve a la izquierda, ¿no? Entonces, de esta manera, ya nos quedaría 0.000345, ¿no? O sea, es decir, se movió 4 posiciones a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y ahí está el punto, ¿va? Entonces ahí con eso obtienes la respuesta correcta. La 18 no la voy a explicar. ¿Por qué? Porque es un tema de suma, resta, multiplicación y división de fracciones y simplificación de fracciones. Entonces no lo voy a explicar, ya lo hemos explicado, o ejercicios parecidos, ya los hemos explicado muchas veces, entonces no me voy a detener a explicar eso. La 19 sí estaría bien que lo explique. Y pues bueno, la 19 tienes una alberca que está llena hasta el borde, o sea, hasta el borde, no le cabe más agua, ¿no? Y el volumen de esa alberca es 70 metros cúbicos, ¿va? Y luego te dice, ok, aventamos un cilindro de metal de 5 metros de altura y 2 metros de diámetro y se sumerge en la piscina desbordando el agua. Te pregunta, ¿cuánto agua queda en la piscina en metros cúbicos? Ok. La clave de este ejercicio o de estos ejercicios pues es un poco la lógica, ¿no? A ver, si tú avientas un cilindro de metal, pues este cilindro tiene peso, ¿no? O sea, se va a caer en el agua, o sea, no es más denso que el agua y por lo tanto no se va a quedar en la parte de arriba, ¿no? Más bien, no es menos denso que el agua y no va a quedar en la parte de arriba. Es decir, no va a flotar. Si flotara, chido, ¿no? O sea, no se desborda nada, todo chido. Pero te lo dice como diciendo, oye, se va a hundir, ¿no? Y si se hunde, pues le va a sacar agua. O sea, si ya no tienes, o sea, si tienes el agua hasta el borde, tú lo has visto, ¿no? Haz de cuenta, tienes el agua hasta el borde. Si tú le metes el puño o le metes el dedo, se sale el agua. ¿Por qué? Porque le estás metiendo algo que está ejerciendo presión, ¿no? Hacia abajo. Entonces saca pues saca agua, ¿no? ¿Y qué cantidad saca? Pues depende del volumen que tenga ese otro objeto, ¿no? Esa es una resta de volúmenes, ¿no? Es un poco como resta de áreas. ¿Quieres saber el área sombreada? Pues es algo parecido aquí. ¿Quieres saber el volumen que queda? Es lo mismo, el volumen grande menos el volumen chico y obtienes el volumen restante, ¿va? Entonces ya sabemos la idea. Entonces nos pide el área del cilindro, ¿va? Entonces el cilindro tiene una altura de 5 metros y un diámetro de la base de 5, no, perdón, de 2 metros, ¿no? Entonces, ese es el diámetro. ¿El radio cuánto es? Pues el radio va a ser la mitad, que es 1, ¿no? Entonces ya está. ¿Cómo se obtiene el volumen del cilindro? Se obtiene como el área de la base, que es el círculo, entonces sería simplemente radio al cuadrado por pi por la altura, ¿no? O lo puedes poner como radio al cuadrado por la altura por pi, ¿no? Entonces el volumen sería radio al cuadrado, pues el radio es 1, al cuadrado es 1. Entonces 1 por la altura que es 5 por pi. Y ahí está el volumen del cilindro. Y ahora sí, volumen sobrante sería volumen total menos volumen del cilindro. Entonces esto sería 70 metros cúbicos menos 5 pi metros cúbicos. Y ya de esta manera esta sería la respuesta, ¿va? Y ahí está, ¿no? Es el inciso C. La 20. La 20 está sencilla. Simplemente nos dice, oye, si D representa la deuda que tiene Luis y se adelantan 100 pesos, ¿cuál es la siguiente expresión? Representa la deuda restante. Pues es fácil, ¿no? A ver, si la deuda es lo que debes y le adelantas 100 pesos, es decir, pagas 100 pesos, pues ¿cuánto te queda, no? Pues D menos 100. ¿Por qué? A ver, cuando tengas este tipo de problemas de ver cómo lo pongo, pues piénsalo en ti, ¿no? A ver, si yo debo 500 pesos y pago 100, ¿cuánto me queda? 400. Entonces, ponle la cantidad de 500 a la deuda que tienes y ve si sí te sale la cantidad que tú habías sacado, ¿no? Y ya de esa manera puedes congeniar o relacionar ambas cosas. Ok.
21. Ok, la 21, ¿qué onda? ¿Qué onda con la 21? Ok, en la 21, ¿qué tenemos? Nos dice, oye, una población de cierto país respeta la siguiente regla, ¿va? De población. Es decir, la población es igual a 2 veces t cuadrada menos t sobre raíz cuadrada de t menos 1, ¿va? Donde t son años. Y ya después nos pregunta, ¿cuál es la población a los 4 años? Entonces, población a 4 años. Pues, ¿qué sería? En esta ecuación o en esta función, en esta fórmula, vas a poner donde haya t, que son los años, vas a poner los años que te pide, que son 4. Entonces sería 2 por 4 al cuadrado menos 4 entre raíz cuadrada de 4 menos 1. Simplificamos todo, nos queda 2 por 4, 4 al cuadrado es 16, entonces 2 por 16 menos 4 entre raíz de 4, que es 2, menos 1. Y esto nos queda 32 menos 4 entre 2 menos 1 es 1. 32 menos 4 nos queda 28 entre 1 y esto es 28. Y esa es la respuesta correcta, que sería 28.000, ¿no? Porque al final nos faltó multiplicar por 1000. Y ahí está, ¿no? O sea, eso fue lo que nos faltó, pero pues no importa. O sea, eso lo podemos agregar después, porque no afecta como tal. ¿Va? Entonces esto sería multiplicarlo por 1000, pues 28.000. Y ya, ¿no? Esa sería la respuesta correcta, inciso D. Ok. Ahora, la 22. La 22 te dice, ok, Luis pesca 3 veces más rápido que Jorge. Y luego dice, pasadas 8 horas, entre los dos han capturado 96 peces. Entonces nos pregunta, ¿cuántos peces por hora pueden capturar Luis y Jorge? Pues esto es un ejemplo muy parecido al que vimos la otra vez. A ver, en una hora, o sea, vas a juntar a Luis y Jorge, ¿no? Luis pesca 3 veces más rápido que Jorge. Es decir, un Luis es igual a 3 Jorges, ¿no? Y un Jorge pues, es igual a un Jorge, ¿va? Entonces, súmalos. A ver, súmalos para que veas cuánto es por hora. Entonces, un Luis más un Jorge, que es los dos juntos, ¿a cuánto equivale? Pues a 4 Jorges, ¿no? Ya está. Entonces, ya sabemos qué rollo, ¿no? O sea, ya sabemos que son 4 Jorges por hora. Es como si duplicaste a Jorge, lo pusiste a trabajar, pusiste 4 Jorges a trabajar. Ya te olvidas de Luis, ¿no? Entonces, ya tenemos todo. Te dice, ok, en 8 horas capturaron 96 peces, ¿ok? Y la pregunta que nos hace es por hora, no por 8 horas. Entonces hay que dividir primero 96 entre 8 y ya nos va a dar cuántos son por hora. Entonces esto nos da 12 horas, perdón, 12 peces. Entonces 12 peces por hora. Y si andaban trabajando 4 Jorges, entonces un Jorge, ¿cuántos captura, no? Pues haces la división, ¿no? 12 peces entre 4 Jorges. ¿Y esto cuánto es? Pues nos da 3 peces, ¿no? Es decir, un Jorge captura 3 peces, ¿va? Y ya con esto, pues ¿qué hacemos? Pues quiero saber cuánto captura Luis, ¿no? Pues decíamos que un Luis es igual a 3 Jorges, pues hay que multiplicar por 3 esto, ¿no? Entonces un Luis captura el triple de esto. Entonces sería 3 por 3, 9 peces. Y cumple, ¿no? Con todo lo que decíamos. 3 más 9 son 12. Ya está, que fueron los 12 que eran por hora, ¿no? Y ya después lo puedes multiplicar. O sea, si haces las operaciones que te dice ahí que hagas, puedes comprobar que sí da, ¿no? Los 96 peces. ¿Ok? Va. Ok, la 23. En la 23, ¿qué onda? ¿Qué onda con la 23?
Ah, ok, pues es un problema muy parecido a los del examen 2, ¿no? Que ya hicimos en clase y ya explicamos en clase. Entonces en la 23 ahora tienes un rectángulo, ¿ok? Y nos pide cuánto mide la diagonal. Te dice, ok, la base mide 12, la diagonal, perdón, no nos pide la diagonal, nos pide la altura. Entonces la diagonal mide 13 y nos pide la altura, ¿no? Que esto no sabemos. Entonces, fíjate, triángulo, rectángulo, ya tienes la hipotenusa, ya tienes un cateto y pues ya hay que aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces acuérdense, teorema de Pitágoras te dice, ok, la hipotenusa al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada, que sería la suma de los catetos, ¿no? La suma del cuadrado de los catetos. Tú ya tienes un cateto, entonces hay que despejar alguno de ellos, ¿no? Entonces nos va a quedar que a cuadrada va a ser igual a c cuadrada menos b cuadrada. Ya de aquí obtienes que a es igual a raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Y ya con esto obtienes que a es igual a la raíz cuadrada de, sustituyes la información que tienes, que sería 13, que es c, entonces sería 13 al cuadrado, menos b, que es 12, entonces sería menos 12 al cuadrado. Y esto nos queda como la raíz cuadrada de 169 menos 144. Y ya con esto nos queda que a es igual a la raíz cuadrada de 25. Y con esto obtengo que a es 5. ¿Va? Ahí está, súper sencillo. Entonces, ejercicios de este estilo, o la de la diagonal de un cuadrado, o cualquier cosa de diagonal de cierta cosa, casi siempre se obtienen con teorema de Pitágoras, ¿no? Si no es que siempre. Entonces, bien atentos a cuándo aplicar el teorema de Pitágoras. Ok, la 24. La 24 te dice, ok, en una tienda se venden 12 artículos de 3 pesos, ¿va? Entonces 12 por 3 te va a dar la cantidad que se va a vender, ¿no? Perdón, la cantidad de dinero que se recauda. Luego se venden 5 artículos de 6 pesos, entonces le sumas 5 artículos de 6 pesos y ya, ¿no? Y ya nos dice, oye, ¿cuánta cantidad, o sea, cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de dinero recibido por la tienda, ¿no? Entonces sería hacer la suma de esto, por eso lo puse de esa manera, ¿no? La cantidad de cosas que fueron 12 por lo que cuestan, más la cantidad de otra cosa por lo que cuesta, ¿va? Y eso nos va a dar el total de dinero recaudado. Ok, fíjate, ponte a comparar, ¿qué sucede? Si tú te pones a ver las expresiones, no hay ninguna que sea igual a esta. Entonces tenemos que modificar esta expresión usando un poco de álgebra para llegar a alguna expresión de estas, ¿va? Específicamente, ¿qué tienes que hacer? A ver, fíjate qué se repiten en todos. Pues yo veo que aquí se repite el 6 y acá también. Pero ¿cómo? Si no está escrito ahí. Pero tú puedes escribir como 2 por 3, ¿no? 2 por 3 es 6. Y ya de esa manera se repite el 6, ¿va? Entonces ya. Perdón, 2 por 3. 6 por 2. 6 por 2 es 12. Y ahora sí ya se repite el 6, ¿no? Entonces, factorizas el 6, que es común, y ya va a multiplicar a lo que te queda, que sería 2 por 3, más 5 que te quedó. Y ahí está, ¿no? Y esa es la expresión que sí está ahí, que es la D, ¿va? Esta es una forma de hacerlo. Otra forma, si dices, oye, la neta, pues no sé qué onda, o sea, no sé cómo hacerle. O sea, no sé cómo hacerle así. Pues haz las operaciones, ¿no? Y ya vas a llegar a la respuesta también. Es decir, 12 por 3, pues te da 36, más 5 por 6 te da 30. 30 más 36 nos da 66. Entonces ve cuál de todas esas suma 66 y ya con eso ya obtienes la respuesta. Es otra forma de hacerlo también, ¿va? La 25 no me voy a dedicarla a explicar. La 26, pues bueno, la vamos a explicar. No es tan necesaria. ¿Por qué? Porque pues ya vimos también un ejemplo en clase, ¿no? Pero vamos explicándola por aquellos que no vieron en clase esto. Entonces la 26 te dice, ok, un grupo de 30 personas, o sea, el total es 30 personas, ¿no? Se les realizó la siguiente encuesta.
se obtuvieron los siguientes resultados. 12 estaban de acuerdo con la pena de muerte, 21 estaban de acuerdo con las leyes antitabaco y 3 no estaban de acuerdo con ninguna. ¿Va? Entonces, ¿cuántos bandos tenemos, digámoslo así? Dos, ¿no? De acuerdo con pena de muerte y de acuerdo con antitabaco. Entonces, son dos círculos, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, uno es antitabaco y otra es pena de muerte. Vamos a ponerla así, muerte. O sea, el total es 30 personas. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué nos dice? Ok, 12 estaban de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? Y luego, 21 estaban de acuerdo con las leyes antitabaco, ¿de acuerdo? Y 3 no estaban de acuerdo con ninguna de las dos. Es decir, hay 3 que están por acá, en un círculo dice, oye, ni una ni otra, ¿no? O sea, no tienen opinión, o sea, no me dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ok, entonces, acuérdense lo que vimos en el ejemplo que vimos en aquel día, ¿no? Aquí no lo dice, pero regularmente hay gente que está de acuerdo con las dos cosas, que de hecho ahí te lo dice, ¿no? Bueno, no te lo dice, pues, pero la pregunta te dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir una que esté a favor de la pena de muerte, pero no de las leyes antitabaco? Es decir, alguien que solo esté a favor de la pena de muerte y no de las leyes antitabaco. Es decir, que no está en la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí? No lo menciona, pero hay veces hay gente que está de acuerdo tanto en la pena de muerte como el antitabaco, ¿no? Entonces hay gente que está aquí en la intersección. En este problema no nos dice esa gente, esa cantidad de personas. En otros problemas sí, pero en este no. Entonces, ¿cómo podemos saber qué cantidad de gente hay ahí? Ah, pues bueno. Fíjate, a ver, si tú sumas toda la información que te dio, excepto la cantidad inicial, que nos da 12 más 21 más 3. Nos da 15 más 21. 15 más 21 nos da 36, ¿no? Entonces 36. ¿Y cuántos teníamos originalmente? 30, ¿verdad? Ok, entonces tenemos un excedente de 6 personas. Esas 6 personas no es que aparecieron de la nada, sino es que se están contando dos veces. Es decir, los estoy contando con la pena de muerte y los estoy contando con los antitabaco. Es decir, esas 6 personas están aquí en la intersección, ¿va? Y ahora sí, lo que aprendimos la vez pasada. Ahora, para saber únicamente los que están a favor de la pena de muerte, pues hay que hacer la resta. Los totales de la pena de muerte menos los que ya contamos. Entonces sería 12 menos 6, te queda 6. Luego, igual con antitabaco. Los totales de antitabaco, que son 21, quítales los que ya contaste, que son 6, y te da 15. Y ahora sí, de esta manera, si tú cuentas o sumas la cantidad de personas, te queda 6 más 6 más 3, 15 más 15, 30. Y ya son el total de personas. O sea, ya estamos bien. ¿Va? Y ahora sí, nos pregunta, oye, ¿cuál es la probabilidad de elegir una persona que esté a favor de la pena de muerte, pero no de las leyes antitabaco? Es decir, los que están aquí. ¿Están a favor de la pena de muerte? Es decir, están en este círculo de la pena de muerte, pero no están en la intersección. ¿Va? Es decir, no están en la intersección. Dicho de otra manera, no están a favor del antitabaco. ¿Va? Entonces, ¿cuántas son? 6 personas. ¿Y cuántas personas son en total? Pues 30, ¿no? 30 personas en total. Simplificas esa fracción y te queda un quinto. Entonces la probabilidad es un quinto. La 27 no me voy a detener a explicarla, es una multiplicación de expresiones algebraicas. La factorización, la 28, pues de manera rápida, simplemente pues hay que ver qué rollo, ¿no? Tienes 6x cuadrada más 2x, ¿va? Entonces hay que ver qué cosas se repiten, ¿va? Entonces vemos que se repite la x en ambos términos, entonces podemos factorizar una x. Cuando se repite una letra, factorizas la del exponente más chico, ¿va? Que sería en este caso esta. Y luego se repite el 2, ¿va? Aplicamos lo mismo que vimos en este ejemplo. Puedes reescribir el 6, ¿no? Lo puedes reescribir como 2 por algo. Entonces se repite el 2, ¿de acuerdo? Entonces la factorización sería 2x ¿qué era lo que te quedaba? 6 entre 2 te queda 3.
y luego x cuadrada, réstale 1 del exponente porque fue lo que factorizaste, te queda x y ya aquí nada más te queda 1, ¿no? O dicho de otra manera, ahí te va el asunto, ¿no? Cuando tú factorizas esto, para saber qué te queda aquí, haces la división 6x cuadrada entre este término que factorizaste y ya el resultado es este, ¿no? Entonces sería 6x cuadrada entre 2x, 6 entre 2 es 3. X cuadrada entre x, leyes de exponentes, se restan los exponentes, 2 menos 1 te queda 1. Entonces x, ¿no? Ahí está. Y en la otra sería 2x dividido entre el término que factorizaste, que es 2x, y esto nos queda 1. ¿Va? Y así ya puedes saber cómo queda la factorización cuando es por término común. O por factor común, pues. Muy bien. Eh, la 29 no la voy a explicar, es una ecuación lineal. Hay que resolverla, no la voy a explicar. La 30, pues sí está interesante, ¿no? Que lo explicáramos. Ok, cuando tú tienes un círculo y tienes un círculo y tienes un ángulo que está en el centro del círculo y otro ángulo que está la, sobre la circunferencia, digámoslo así, siempre este ángulo que está aquí, siempre va a ser la mitad del que está acá. ¿Va? Es decir, este ángulo, vamos a ponerle alfa, siempre es la mitad que el que tienes acá, que es el que está en el centro, ¿no? O dicho al revés, ¿no? Este ángulo es el doble que el que tienes aquí. Entonces lo podemos poner como x y 2x, ¿no? Entonces si el ángulo que tenemos ahí en la foto es 30, que es el de aquí, entonces ¿cuál es el de acá? Pues es el doble, ¿no? Entonces sería el doble que es 60, ¿de acuerdo? Entonces siempre cumplen esta relación estos ángulos. Ok, luego la 31. Pues la 31 es igual de promedio, no lo voy a explicar. La 32, pues tal vez podría explicarlo, ¿no? Ok, la 32, pues bueno, es una multiplicación de porcentajes, ¿de acuerdo? Ok, en la 32, pues otra vez, tú lo puedes hacer de distintas maneras, ¿no? Puedes aplicar regla de 3 y luego de regla de 3 y luego regla de 3, pero se vuelve un tanto tedioso. Yo te recomiendo que apliques lo que hemos visto de que un porcentaje es igual a una fracción, ¿va? Entonces te dice el 10% del 10% del 10%. Acuérdense, sacar el porcentaje de una cantidad sería multiplicar esa fracción, que es la equivalente al porcentaje, por la cantidad. Entonces en este caso es el 10% del 10% del 10%. Entonces sería multiplicar todos los porcentajes. Entonces sería 10% por el 10% por el 10%. Haces la multiplicación y nos queda 1/1000. ¿Va? Y ya después esto haces la división si quieres verlo así y llegas a la cantidad de 0.01%. Y ahí está. Esa sería la respuesta correcta. Pero la clave, ¿cuál es? La clave es multiplicar las fracciones, ¿no? O es lo que yo te recomendaría. Multiplica las fracciones. Ok, la 33. En la 33, pues realmente no le veo caso que lo explique. O sea, está bastante fácil, ¿no? Te dice, una moneda de oro puede comprar 4 sillas y una mesa. O sea, una de oro, 4 sillas, más una mesa, ¿no? Si quieres verlo así. Y luego una de plata, 2 sillas y nada más, ¿no? Y ya. ¿Qué me dice? Ah, ¿cuántas sillas y mesas se pueden comprar con 3 monedas de oro y 4 de plata? Pues hay que multiplicar la cantidad de oro, ¿no? Entonces 3 de oro, ¿qué sería? Pues multiplicar por 3 las sillas, que serían 12, y las mesas, ¿no? Entonces 12 sillas
más 3 mesas. Y luego, ¿cuántas de plata? 4 monedas de plata. Pues hay que multiplicar por 4 las de plata. Y pues, ¿qué es lo que obtienes, no? Pues 8 sillas, o sea, multiplicar por 4 el 2. Entonces, 4 de plata será igual a 8 sillas. Y ya por último, ¿qué hacemos? Pues sumamos, ¿no? Sumas todo lo que gastaste, que fue 3 de oro más 4 de plata. Y que me da 12 más 8 sillas, son 20 sillas, más 3 mesas. Y ahí está, ¿no? Bastante sencilla, bastante fácil. Muy bien. La 34, pues realmente no le veo caso que le explique. Es otra vez leyes de exponentes. 2 elevado a la 2 por menos 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 pues es 4. Por menos 2 elevado a la 2 también es 4. Entonces 4 por 4, ¿cuánto es? 16, ¿no? Bastante fácil, bastante sencilla. La 35, la 35 también está bastante fácil. Te dice, oye, en un estadio hay 3.600 personas. Y luego un sexto apoya al equipo tal, 7 décimos apoyan al equipo tal, y el resto no apoya a ninguno de los dos equipos. Entonces, ¿cuántas personas hay que no apoyan a nadie? Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues una suma de fracciones, ¿no? Entonces, haces una suma de fracciones, la cantidad que apoya un equipo más la cantidad que apoya al otro. Ya después ve cuánto te da de fracciones, o sea, de la suma. Y el restante que te falta para llegar al total, pues es los que no apoyan a nadie. Entonces sería un sexto más 7 décimos. Haces la suma de fracciones como lo sepas hacer. Y esto nos da que es 52 sesentavos. ¿Va? Esto es la cantidad de gente que sí apoya a alguien. Pero nos pregunta cuántas personas no apoyan a nadie. Entonces, el total son 60 sesentavos. Entonces, ¿cuántos me faltan, no? Pues haz la resta, ¿no? 60 sesentavos menos 52 sesentavos. Y esto nos da un poderoso 8 sesentavos. Ya de aquí simplifica la fracción, te queda 4 quinceavos. Perdón, 4 treintavos. Ah, y todavía se puede más, ¿no? Y nos va a quedar 2 quinceavos. Y ahí está, ¿no? Esta es la cantidad de gente que no apoya a nadie. Y ahora nos pregunta cuántas personas, ¿no? Es decir, del total, cuántas personas no apoyan a nadie. Pues sencillo, ¿no? Multiplicas la cantidad total de personas por los que no apoyan a nadie, que sería la fracción. Simplificas fracciones o haces la multiplicación de fracciones como tú gustes, de la manera que tú quieras. Y con eso obtenemos el poderoso resultado de 480 personas, que sería el inciso A. Ahí está. Entonces, chavos, vean el video completo. Bueno, si llegaron hasta aquí porque lo vieron completo. Espero si les haya servido. Si tienen dudas o más dudas de estos ejercicios, mándenme mensaje y ya ahí veo cómo explico de otra manera. Si se dan cuenta con el examen 2 que hicieron y que explicamos, muchas de las preguntas son muy parecidas. Tienen o sea, estructuras muy parecidas, ¿no? Entonces, si ya sabes resolver una, ya sabes resolver las demás, ¿no? Entonces son bastante sencillas, bastante repetitivas, solamente te cambian los datos o te cambia qué te pregunta, pero de manera general son muy repetitivas todas, ¿no? Entonces yo esperaría que con esta explicación ya pudieras hacer de mejor manera el examen 2, lo que te faltó, y el examen 3 que veamos el sábado, pues también lo puedes hacer de una manera pues mejor, ¿no? Que tengas un mejor desempeño, ¿va? Entonces, pues nos vemos, que se diviertan, éxito, que estudien mucho y pues nos vemos luego.